Hechizos literarios hoy en Literatura para Oír, relatos del mexicano Manuel del Callejo y el argentino Sergio Gaut Bell Hartmann. Literatura donde asoma el tejido inesperado de lo real, el revés de esa tela que usualmente no miramos. Esto es lo que hoy tenemos en las voces de dos escritores latinoamericanos de dos generaciones distintas para nuestros oyentes. Manuel del Callejo es un novelista y cuentista mexicano. Nació el 5 de octubre de 1994 en Oaxaca, México. Es uno de los más jóvenes novelistas y ensayistas contemporáneos. Su obra ha cosechado el Premio Nacional de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos en 2013. Ha publicado algunas consideraciones sobre el fuego y Antequera o del paraíso. Mapas. El chino contempló al genovés casi con pena. Le había vendido los mapas de Senhou por una fortuna, cuando cualquier marino de la flota Tesoro sabía que navegando tanto hacia el levante como hacia el poniente, encontraría las tierras que ellos habían descubierto en 1421. Que el emperador hubiera decidido no ocuparlas era una cuestión de política de Estado que él no estaba interesado en comprender. Pero de lo que sí estaba cierto era del carácter paciente de los chinos. Ya llegaría el momento de reconquistar y habitar esas naciones. La especialidad de la casa. Todo el mundo sabe que trabajar de ajedrecista no es peligroso. Sin embargo, Nemesio Fatava es la excepción que confirma la regla. Jugador oficial de la bombonería El Caballo Goloso, Nemesio promociona la especialidad de la casa. Un set de piezas de ajedrez de chocolate oscuro y blanco. El ajedrecista juega con los compradores de 17 a 20 todos los días y los suele derrotar en pocas jugadas, aunque casi nunca come menos de 6 piezas por partida. Actualmente, Nemesio pesa 170 kilos y todo el mundo sabe de qué se va a morir. A cualquier precio. La aspiración de Fabricia era abrirse paso en el mundo de las letras, y aunque sus talentos naturales eran escasos, casi nulos, su obstinación superaba la mesura que debe regular los actos de una dama. Por eso, en cuanto tuvo oportunidad de hacerlo, se tomó una nave con destino al planeta Abecedario, y una vez allí se internó en el páramo que los primeros exploradores denominaron Fonema. Arremetió contra las ñes y las efes, mutiló las jotas y las ies, despanzurró las os, las des y las bes, usó las bs o vs, las x y las m's invertidas para ensartar a las gs y las h's. Una carnicería, se mire por donde se mire. Fabricia estaba satisfecha y su objetivo cumplido. Se había abierto paso en el mundo de las letras. No obstante, un hecho impensado enturbió su felicidad y la arrinconó en una situación insospechada. El hedor de las heces muertas, más nauseabundo que el que impera en un cementerio de elefantes, estimuló los reflejos de su sistema digestivo y le provocó la infausta serie de vómitos que la llevaron a la muerte. Ni siquiera tuvo en cuenta que las heces, para descomponerse, habían incurrido en la falta de ortografía más rampante de la que se tenga noticia. Pero debemos aceptar que las letras de abecedario debían hacer algo para frenar a la depredadora. Y allí yace Fabricia con sus huesos blanqueándose al sol que alumbra abecedario, insepulta, claro, y sin epitafio, por supuesto, ya que las letras vengativas se negaron a ordenarse, aunque más no fuera en una frase cualquiera, cáustica, sangrienta, o por lo menos banal. 80. Una mujer de 70 años lee una novela en la que una mujer de 70 años engaña a su marido de 50 años con un repartidor de pizzas de 40 años. En la página 30, sin embargo, una banda de 20 pandilleros asalta a la mujer y la hiere en 10 lugares diferentes del cuerpo y la deja tendida en la calle. Los paramédicos deciden que las posibilidades de supervivencia de la mujer son cercanas a 0, por lo que la lectora cierra el libro y se va a dormir.
Fraudulento. Frank Stites era un solterón inútil, vago, que había encontrado un método perfecto para vivir sin trabajar. Se disfrazaba con la ropa de su madre muerta para seguir cobrando la jubilación, y así vestido iba al banco todos los meses para hacerla efectiva. Con lo que no contaba era que el gerente del banco, viudo desde hacía 30 años, se enamoraría de él y le propondría matrimonio. Aceptó para no ir a la cárcel. Otros hermanos. Muy pocos saben que, en paralelo con la carrera de los hermanos Marx, hubo otros hermanos que probaron suerte en las tablas de Broadway y llegaron a filmar 3 películas caseras: Guiso de conejo, Una noche en la morgue y Perdidos en el loquero. Sin embargo, por errores del representante, escasez de carisma o simplemente falta de talento, los hermanos Engels no alcanzaron siquiera a ser conocidos fuera de su lugar natal, Raleigh, North Carolina. En literatura para oír, ahora visitemos la obra de Sergio Gautfeld Hartmann, Buenos Aires, 1947, escritor, editor y antólogo argentino. Referente importante de la minificción en América Latina, ha compilado varios volúmenes de ficción breve para editoriales internacionales. Hasta ahora ha publicado 7 libros de narrativa, novela y cuento, y varias docenas de relatos y ensayos, tanto en antologías como en publicaciones periódicas. Ha sido traducido al inglés, italiano, portugués, húngaro, entre otros idiomas. Presentamos de él 2 cuentos del libro Una esencia inmensa y viva. El primero de ellos, El suicidio post-mortem. Para el funeral de mamá tejimos un sudario de seda, lino y besos, y la envolvimos, desconsolada y frustrada, dentro de su mortaja. A bordo de la carroza la vimos partir rumbo al camposanto. Siguiéndola de cerca, detrás, lentos y agónicos, como quienes sintiéndose hojas se esparcen en los recovecos del otoño, entre el viento y la calina, escuchamos la queja de papá. Siempre quiso suicidarse, dijo nostálgico, y la muerte le llegó por sorpresa y por enfermedad. Cuánta tristeza en soñar todos los días con ahorcarse digna y festivamente, sin altercados, ni repudios, ni tapujos, y celebrar aquellos tiempos en que morir era romántico, y en vez de tener una muerte así de sincera, gloriosa, expirar una noche cualquiera en la soledad anónima de nuestro cuarto. Pobre, ya se deschavetó, lamentó una de mis 2 hermanas, la más joven e inexperta, que a todas luces entendía poco sobre el consuelo que la idea del suicidio trae en más de una mala noche. Que aviente la primera soga quien esté libre de suicidio. Cuánta tristeza de morir como doncella, ungida en aceite de nardos, en delicados perfumes de oriente, cuidada por su madre, por su padre o por su aya que tanto le cepilló su problemática cabellera, y no morir sangrientamente como Romano, abiertas las venas al finalizar el banquete donde su esclava, compañera y amante lo sigue en este último viaje. Pobre papá, no trascendió poéticamente ni en tiempo ni en sentimientos. Concluyó con acierto mi otra hermana, que ya estaba más grandecita. Papá decía que era poeta y nosotras, acostumbradas a la sinceridad, le decíamos en su cara: eres muy malo, porque escogiste, para completar tus obsesiones, e hiciste mal en hacerlo, lo más cursi, cliché y desgastado de un siglo donde estaba de moda creer en el amor. ¿Quién en este siglo de galabardos tendría un rescoldo de paciencia para conquistar, enamorar, pedir la mano y contraer nupcias con una señorita no más para satisfacerse una noche? Quizá papá, que también era virgen, cuando en el altar se prometieron estar juntos en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, en las buenas y en las malas, todos los días de su vida y hasta que la muerte los separe. Contratamos un trío de plañideras para disimular nuestro silencio mientras los sepultureros hacían lo suyo. Y es que nadie lloraba a mamá, no por falta de cariño, sino por falta de mamá. No es que dejáramos de quererla cuando noche tras noche, día tras día, su única preocupación era conseguir una cuerda esbelta y segura de sí misma, una cuerda supermodelo y encontrar un árbol sobreprotector.
Las primeras veces nos espantamos mucho. Más pronto nos convencimos de que si bien no teníamos chilaquiles, pan o tardes de película, aún seguía allí con su vista clavada en el sauce del jardín, no como mamá, por supuesto, sino solo allí. Resulta que la ausencia es más pesada que la impresencia. Es que esto no debía ser así. Definitivamente no, murmuraba papá, tímido. Ella no quería esto, no en la comodidad insultante de los almohadones y edredones. «Ya cállate», alguien gritó. «Déjalo», le respondí yo. «Esto no es una muerte digna», se exaltó papá. Y mientras recitaba otra de sus elegías, robó una de las cuerdas a los sepultureros, la anudó y gritando «¡Ayúdenme a sacarla!», se abalanzó sobre el ataúd. «Por favor, ayúdenme a sacarla. Ella no merecía una muerte así». La pescó de las greñas. «¡Ayúdenme!», le echó la soga al cuello. «No la merecía», e intentó sin éxito sacarle entre sus brazos. «Todo estará bien, mi Romana, todo estará bien». Pero en su arranque de impotencia y desesperación, la arrastró jalándola entre la maleza y los cardos espinosos. «Que corra sangre, Petronia, de mi corazón, aunque sea poquita», hasta que se atoró y de los tirones casi la despescueza. «¡Con cuidado!», alguien exigió. «Déjalo», pedí yo, pero mi hermana la mayor me dio un codazo y con la cabeza me dijo: «Vamos, nos toca ayudarle». Yo la cargué del dorso, ella de los pies, y papá jalaba la cuerdita. «¿Qué les pasa? ¿Qué están haciendo?», berreó la pequeña cuando vio a mamá colgada de un árbol. «Ay, tontita», no entendió que lo que hacíamos era nuestro consuelo para más de una noche. Y la prueba estaba en ese suicidio post-mortem, donde vivía el consuelo de papá, el de mi otra hermana, el mío y, por supuesto, el consuelo de mamá. El collar de turquesas. De cómo llegamos a trabajar en el mismo balaguero no me lo explico aún. Es ese tipo de coincidencia que resultaría imposible si tomamos en cuenta los éxodos, las conquistas y, sobre todo, el Big Bang. Pero es verdad ya. Ahí estábamos a nuestros escasos 13 años, recogiendo, después de la siega, el bálago de mies que atábamos en pacas y amontonábamos en enormes torres al finalizar la cosecha de agosto. Yo necesitaba trabajar para pagar en la costa un viaje a las Europas. Ella se llamaba Nicolasa. Era dorada y espigada como de ascendencia trigal, pero de noche y cuando solo yo, embobado, la veía, era blanca y frágil, de genealogía evidentemente harinosa. Lo que más le recuerdo son sus piececitos translúcidos a los cuales lograba adivinarles el suelo. Por lo que pude enterarme viajaba al sur. ¿Qué pensaba? ¿Cuál era su plan? Por más que lo intenté, jamás conseguí acercarme y preguntárselo. Me era impensable iniciar una plática porque su presencia, a una distancia, incluso en mi recuerdo, me inmovilizaba. Me adormecía el cuerpo entero. Y llevándome la mano al corazón me hacía desfallecer de amor sobre las cebaderas, donde, fulminado, soñaba con besos que de tan húmedos me despertaban, y al abrir los ojos me daba cuenta de que eran, de hecho, lengüetazos de las reses. Así pasó mi existencia entre la adivinación de su suelo, la contemplación de su cuerpo farináceo y mi desfallecimiento en el cobertizo, hasta que una tarde nos citaron a comparecer por un robo en la panera donde guardaban los cereales y la harina. Faltaba una arroba con aproximadamente 13 kilos. Los primeros en interrogarnos fueron los trilladores, pero siendo todos y cada uno de ellos empleados como nosotros, no los tomamos en serio. Nos recomendaron confesar pronto. Después llegó el patrón y la cosa cambió. Nos colocó en fila y caminó sin decir nada frente a nosotros, fustigando al viento con su látigo. Entonces paró su rabia justo frente a mí. Yo tenía la cabeza agachada, el corazón hecho carcacha y la vista clavada en las espuelas de sus botas. «¿Quién fue?», dijo, y antes de terminar su pregunta le contesté que fue Nicolasa. «Ay, pobrecita»,
Por mi culpa, le azotaron la espalda, la corrieron de la hacienda y le quitaron todo su dinero ahorrado. Aún la escucho preguntándome, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? Atragantada de llanto, pena y coraje. Pese a cualquier pronóstico o binaria conclusión, la acusé por amor, para disimular el ruido de mi corazón. El corazón es el acelerador de partículas emocionales más inclemente y energético. Por amor, culpé del robo a la primera persona que me vino a la mente, y por supuesto fue a ella, porque la amaba en secreto y a todas horas y siempre, siempre la tenía en todos mis pensamientos, en todos mis latidos, en la punta de mi lengua. Incluso en el hacer y decir que llevan impresos el sello de la vileza, se oculta, soterrado y divisible como un átomo esencial, se oculta el amor en un estado tan puro e incandescente, tan plasmático y total, que en derredor suyo todo se confunde con él, porque a su alrededor se expande un colisionador de emociones donde, en sentidos opuestos, dos haces, uno de alegría y de tristeza, o de amor y odio, son acelerados a la velocidad de la luz y se les hace chocar entre sí para simular el Big Bang que en un instante, en una tarde, en un segundo creó, gracias al impacto de verla, nuestro nebuloso universo, aquel en donde pensamos que está bien robar una arroba de harina para intercambiarla por un collar de turquesas y regalárselo a Nicolasa como única prueba de que, una vez, e imposiblemente, existimos juntos en el mismo balaguero. Hoy en Literatura para Oír escuchamos relatos del argentino Sergio Gaut Fel Artmann y del mexicano Manuel del Callejo.